Sigue la rosca por las clases presenciales, la provincia embotelló el feriado, muchos millonarios no quieren pagar el impuesto y agarraron a uno de los vacunados de Miami con un PCR trucho. Otro día más en este hermoso y embotellado país. Miles de personas pensaban pasar el sábado de sol fuera de la ciudad. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tenía exactamente los mismos planes. Tanto es así que desde temprano se instalaron en Panamericana y Acceso Oeste diferentes retenes para desalentar la circulación. Parece que a más de uno se le derritió el helado en el baúl porque fueron varios los que salieron a quejarse. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué hace esa pregunta tan estúpida para hacer nota? Además, en el pica pica de las clases presenciales, hoy le tocó jugar al ministro Nicolás Trota frente a los gobernadores que no aflojan con la presencialidad. Hubo reunión a la tarde. ¿Les cantó el Vale 4? Ahora se lo preguntamos. Siempre te disparo, tengo el ancho de basto. Mientras todo esto pasa, en la Argentina muchos millonarios no están queriendo pagar el impuesto a las grandes fortunas. ¿Quiénes son los ventajeros? Hoy repasamos con nombre y apellido a ver quién tiene el cocodrilo más grande en el bolsillo. Yo no uso billetera, tratá de negociar algo, canje. Por último, un muchacho de 29 años se fue a vacunar a Miami, se contagió en el viaje y volvió escondiendo el PCR positivo. No te digo que no nos extinguimos de casualidad. ¡Miami! Arranca Fuego Amigo, un programa que pagaría el impuesto a las grandes fortunas si tuviese la plata, ¿no? Claro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuego Amigo. Hola, Cata, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego. Muy buenas noches. Ahora, en un ratito nomás, la palabra esperada, la del ministro de Educación, Nicolás Trota. Si querés saber todos los detalles exclusivos de lo que dijo y de lo que habló con los ministros de Educación de las zonas más afectadas por el coronavirus, bueno, acá te vas a enterar. Pero antes, Eli, contanos quiénes son el 20% de los más ricos que no están pagando el impuesto a las grandes fortunas. Hay muchos, la verdad que hay muchos empresarios, políticos, futbolistas. Vamos a contar quiénes son y vamos a contar cómo le fue al gobierno con la recaudación del impuesto que cerró hoy. Y también vamos a contar esta pulseada entre el gobierno y la justicia que afecta al bolsillo de todos ustedes. ¿De qué se trata, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hay que pagar o no hay que pagar los nuevos aumentos en telefonía, internet y cable? Aumentos anunciados por algunas empresas, el gobierno no los autorizó. Nueva pulseada con el Poder Judicial. ¿Vuelven a gobernar las cautelares en la República Argentina? Ya estamos con el ministro Trota, pero antes, el informe. El viernes, Alberto Fernández anunció que se mantienen las restricciones hasta el 21 de mayo, incluida la suspensión de las clases presenciales en el AMBA. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia. Lamentablemente, en estas zonas de alarma, se trata de una medida necesaria para reducir la circulación. El presidente aclaró además que para el gobierno la educación es un tema prioritario y solo se dictan clases a distancia donde la pandemia lo exige. En Cava, Horacio Rodríguez Larreta decidió mantener la presencialidad mientras espera el fallo de la Corte Suprema. Que para la escuela inicial, o sea, el jardín, el preescolar, para la primaria y para todo lo que es la educación especial, vamos a mantener la presencialidad todos los días como hasta hoy. En el caso de la escuela secundaria van a tener presencialidad, pero de manera bimodal, alternando entre clases virtuales y clases presenciales. En tanto, docentes porteños que ya van 10 días de paro insisten en que la presencialidad pone en peligro la salud. En provincia, Axel Kicillof defendió la suspensión de las clases presenciales y confirmó la adhesión a las medidas de restricción dispuestas por Nación. La provincia de Buenos Aires va a respetar el DNU del presidente. Los decretos de necesidad y urgencia en la Argentina, por la Constitución del 94, que es la que rige en la reforma, tienen valor de ley, son ley. Y en la provincia de Buenos Aires vamos a respetar la ley. Esta tarde, el ministro de Educación, Nicolás Trota, recibió a sus pares de la ciudad, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza para discutir el tema. Tanto Cava como Mendoza, gobernados por Juntos por el Cambio, se resisten a aplicar la suspensión de la presencialidad. Debemos garantizar la continuidad
de las clases presenciales en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hubo acuerdo? ¿Qué pasará con las clases presenciales en la segunda ola? Bueno, ministro, se lo preguntamos desde el informe. ¿Qué va a pasar con las clases presenciales? Si hay familias de la ciudad de Buenos Aires que están mirando ahora el programa. La ciudad de Buenos Aires no toma conciencia de la situación de enorme gravedad que estamos transitando. Todos queremos clases presenciales. Y hemos desarrollado una agenda que permitió que en Argentina tengamos un inicio de ciclo lectivo con presencialidad en todo el territorio, como no ocurrió en otro país de América Latina. Ahora, el desafío que tenemos por delante en este momento es ser claros. La situación es de enorme gravedad, no solo en la ciudad de Buenos Aires, también en el Gran Buenos Aires. Por eso, el último DNU, decreto de necesidad de urgencia, no se refiere a esta región. Se refiere a los espacios, los territorios donde hay alerta epidemiológica. Y es ahí donde hoy impacta en la región metropolitana de Buenos Aires, en el Gran Rosario, impacta también en el Gran Mendoza. Y es allí donde tenemos que suspender la presencialidad, entre otros aspectos que implican restricciones para bajar la circulación y que eso nos permita mejorar los indicadores, disminuir esa curva de contagios y alivianar un sistema sanitario que está en esos lugares muy estresado. Ahora, Nicolás, ¿hubo alguna propuesta distinta o superadora en esta última reunión de hace horas atrás? Nosotros le planteamos a los 4 ministros y ministras, se sumó también el ministro de la provincia de Entre Ríos, porque el gobernador Bordet anunció, por los cambios epidemiológicos, que algunos departamentos de la provincia de Entre Ríos también suspendían la presencialidad, entre otras medidas. Algunos aspectos. Primero, la educación especial, con acuerdo de las familias, continúa de manera presencial, por más que estemos en alarma epidemiológica en esos territorios. Luego, la posibilidad que en las escuelas se sostengan encuentros individuales organizados por las escuelas con los estudiantes que tienen sus trayectorias más impactadas por la pandemia o están en situación de mayor vulnerabilidad, principalmente para poder organizar la semana de aprendizaje desde el hogar con la entrega de material impreso. Hemos también determinado la distribución adicional de recursos de un fondo COVID a las escuelas y toda esta agenda, más otros aspectos pedagógicos y de trabajo con cooperadoras, por ejemplo, lo vamos a debatir con todos los ministros el día martes en el Consejo Federal. Pero la ministra Soledad Cunha no aceptó. La ministra Soledad Cunha, por supuesto, es corresponsable de la decisión del jefe de gobierno de la ciudad. No tenemos diferencia en cuanto a la necesidad de la presencialidad. La diferencia que tenemos es que la ciudad no toma conciencia de la situación de un sistema sanitario absolutamente saturado. E inclusive una fuerza política, como Juntos por el Cambio, que siempre pretende mirar al mundo, si analiza indicadores de otros países, los indicadores de Francia, de Alemania, para mencionar 2 países europeos, que implican la suspensión de la presencialidad, son mucho más estrictos los nacionales que los de esos países. Entonces, en ese sentido yo quiero mostrar el ejemplo. Por ejemplo, Francia suspendió la presencialidad. A ver, ¿lo mostramos a esa cámara? Con ¿Sí? 189 casos por millón de habitantes. 335 casos por millón de habitantes. Alemania. La ciudad de Buenos Aires, para poner un ejemplo, 973. O sea, triplica los números de Alemania. Así. Ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un problema grave. Y lo que estamos planteando es la necesidad de asumir esa realidad. ¿Cómo disminuimos, cómo abordamos este problema? Que no es un problema educativo. Yo diría, no debería ser tampoco un problema epidemiológico, porque los números son claros. Estamos frente a un problema político. Estamos frente, creo yo, en un año electoral, a una especulación. Estamos llevando adelante una discusión falaz. Nos plantean, nos importa la educación, dice Juntos por el Cambio. Yo quiero, para poner las cosas en su medida, Mauricio Macri, máxima figura de Juntos por el Cambio, gobernó 4 años. 33% cayó la inversión educativa en la gestión de Macri. ¿Por qué menciono esto? Porque también, ¿no?, decimos en este momento de la conectividad, que es tan importante en el marco de la pandemia.
En la gestión de Cristina Kirchner, entre el 2010 y el 2015, Conectar Igualdad, 5,5 millones de computadoras se distribuyeron. 4 años de Macri, 800.000 computadoras. Ahora, Nicolás, te hago un punto acá justo con la conectividad, porque muchos apoyos escolares o, por ejemplo, organizaciones como la del Padre Pepe en la Villa de Barracas, lo que están registrando es que hay cada vez más chicos sin vacantes, sin conectividad, con padres que no tienen plata para los datos del teléfono y que, digamos, su único vínculo con la institución escolar, la comida, la contención, es la escuela. ¿Y qué hacer en esos casos? ¿Desde qué lugar se está pensando? Por eso nosotros planteamos, ¿no?, esta alternativa que le dijimos a la provincia, lo está trabajando la provincia, lo venimos articulando con la ministra Vila, lo hablamos con el gobernador Kicillof, lo hablamos con los sindicatos, ¿no? Y también lo conversé con Roberto Baradel en una reunión que mantuvimos, ¿no? La necesidad de fortalecer esas trayectorias. Lo que nunca se puede hacer en las políticas públicas es negar la realidad. Argentina es un país desigual, por supuesto. Argentina es un país cuya desigualdad se ha agravado a pesar del esfuerzo social y político en el marco de la pandemia. No hay soluciones mágicas tampoco. Nosotros estamos fabricando 633.000 computadoras con una inversión de 20.000 millones de pesos. En un año y medio, atravesados por la pandemia, vamos a distribuir más computadoras que en los 4 años de Macri, cuando sobraban dólares por la deuda que se tomaba, ¿no? Porque ahí hay decisión política, hacer o dejar de hacer. Y por eso para nosotros es tan importante fortalecer primero que las escuelas sigan abiertas, acompañar esas trayectorias como plantea el Padre Pepe, como plantea la comunidad organizada, cómo extendemos también con esa comunidad la presencia, cómo fortalecemos las cooperadoras. Vamos a seguir trabajando como lo viene haciendo la provincia. La provincia tiene un programa que se llama ATR, que los maestros van a los hogares a fortalecer las trayectorias educativas. Esa es la discusión de fondo que nosotros queremos llevar. Todos queremos que los chicos vuelvan a la escuela. Ahora, son dimensiones distintas del debate. Ahora, vos pusiste en un momento que esto está en el plano de discusión política más que sanitario. ¿A qué te referías? ¿Por qué decís que la ciudad está a favor de las clases presenciales y que tiene que ver con un capítulo político más que sanitario? Estamos frente a una realidad de un jefe de gobierno que desconoce lo que dice lo epidemiológico, pero también lo que refleja la ocupación de las camas de cuidados intensivos en la ciudad de Buenos Aires. Está mintiendo, porque las familias en la ciudad de Buenos Aires escuchan permanentemente que la decisión se basa en rigor científico, en datos concretos, en evidencias. Lo que usted plantea es que la reta miente, que la reta manipula la información, porque es confuso para la familia que no termina de entender qué es lo que pasa, ¿no? Yo lo que digo es que la reta no tiene el coraje de asumir decisiones que no son populares. Lo digo como ministro de Educación acompañando la decisión de nuestro presidente. Suspender la presencialidad no es una decisión que uno celebra. No es una decisión que jamás imaginé que iba a transitar en nuestra gestión educativa. Ahora, Nicolás, ahora, lo estamos haciendo en el marco de que no es una decisión educativa, es una decisión sanitaria epidemiológica. Ahora, nosotros te seguimos hace mucho tiempo, ¿no? Y cualquier persona que, bueno, a propósito de esta situación, quiere escuchar al ministro de Educación. Nicolás Trota decía hace 2 semanas que tenía que haber clases presenciales. ¿Qué cambió? Yo sigo sosteniendo la enorme trascendencia de generar las condiciones para la presencialidad. Por eso el 10 de enero comencé a recorrer las 24 provincias hablando con Morales, Suárez, el propio Horacio Rodríguez Larreta, no importa la fuerza política, construyendo el consenso para que empiecen las clases. Y así empezaron las clases. Lo debatimos y lo discutimos con el propio presidente. El presidente que nos plantea, frente a una situación con estos indicadores epidemiológicos, tenemos que disminuir rápidamente la circulación. Y es ahí donde aporta a la escuela, suspendiendo transitoriamente la presencialidad, una disminución de la circulación para aliviar el peso que tiene el sistema sanitario y que no se desmadre la realidad en términos generales. Digamos, porque el gobierno de la ciudad públicamente todo el tiempo hablan de datos rigurosos, científicos, de que en las escuelas no hay contagiosidad y que tampoco transportarse a las escuelas contagia. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los datos de Nación y Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué hay tanta diferencia en los datos de la ciudad con los del mundo? Es lo que planteamos nosotros, porque le estoy dando los datos de Alemania y Francia, ¿no? En cuanto a los contagios en general.
que hemos establecido nosotros una plataforma que se llama Cuidar Escuela. Todos los días las escuelas donde hay presencialidad cargan los datos de los incidentes, casos sospechosos y casos positivos. ¿Saben cuántas provincias o jurisdicciones cargan los datos? 23. ¿Sabes cuál es la única que no carga los datos en la plataforma nacional? La Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué datos tiene que cargar la Ciudad de Buenos Aires que no carga? Como lo cargan todas las otras provincias. Cada caso sospechoso que se detecte en una escuela y cada caso positivo de docente, no docente, auxiliar o estudiante. Para ir viendo la evolución. ¿La ciudad es el único lugar donde no cargan los datos de la... En la plataforma nacional es la única jurisdicción que no los carga. Pero, perdón, ¿dibuja los datos? No, no los carga. Tendrá sus propios datos que no comparte con el resto de las jurisdicciones. O sea, Pero esos datos, ¿de dónde salen? Sus propios datos. No los comparte como hacen... Hay una resolución del Consejo Federal, que es una norma para todo el sistema educativo. Sí. Yo lo he hablado formalmente, informalmente, con distintos funcionarios. No han cargado la información. O sea, no hay datos abiertos y ni siquiera no hay datos abiertos ni siquiera en esta instancia. Pero ¿qué planteamos nosotros? La escuela es un espacio de bajo riesgo, con protocolos muy estrictos. Recordemos, hace un mes yo recibía críticas de ciertos sectores de la sociedad por no flexibilizar los protocolos. ¿Qué decíamos nosotros? Se viene el otoño y el invierno. Se vienen los momentos más difíciles. Sostengamos todos los protocolos más estrictos, que son muy estrictos, que después hay que fiscalizar y cumplir, porque vienen momentos difíciles para los que nos venimos preparando. Ahora, la escuela es un lugar no de nulo riesgo, de bajo riesgo. La discusión de fondo no es la escuela. Esto es lo que queremos dejar en claro. Acá la discusión es qué circulación tenemos, qué nivel de contagio tenemos todos los días, su consecuencia, nivel de fallecimientos, y su consecuencia, ocupación de camas de cuidados intensivos. Esas son las variables que nos gobiernan o nos deben gobernar en las prioridades, y esas son las variables que están en este DNU, Nicolás, que impactan en la ciudad. Vos lo decías recién, se viene el otoño, el invierno, el frío, está el coronavirus, digamos, acá, todas las cepas nuevas. ¿Qué va a pasar una vez que venza, digamos, estos 21 días con las clases presenciales en el AMBA? Y déjame complementar la pregunta con otra inquietud que seguramente muchos de los espectadores van a tener. ¿Qué pasa si deciden no enviar sus chicos al colegio en este periodo? Digo porque hasta la semana pasada no se computaban las faltas. Claro. ¿Qué pasa de ahora en adelante? Bueno, en primera instancia, todos sabemos, en Argentina, en el mundo, que es un día a día. Hemos tomado diferentes medidas para prepararnos para esta situación. Los protocolos, la preparación de la escuela, la formación de nuestros docentes, el aprendizaje de los estudiantes y las familias. Pero nos terminan gobernando los indicadores epidemiológicos, ¿no? Dentro de 3 semanas, ¿cuál es nuestra expectativa? Y por eso la decisión de estas medidas, inclusive que suman restricciones adicionales, es que baje la curva. Y lo dijimos con el presidente el día viernes, que estuvimos reunidos con UNICEF, con la Asociación de Pediatría Argentina y otros especialistas de la niñez y la adolescencia, que nuestro desafío en 3 semanas es recuperar la presencialidad. Y eso es lo que queremos. Y para eso estamos trabajando. Si baja el número de contagios, pueden volver las presenciales. Por supuesto, si la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario, mejora los indicadores, inclusive antes de 3 semanas, según los parámetros que se han establecido en este DNU, vuelven las clases presenciales. Hoy, ¿qué conversábamos? Tenemos que poner el foco no solo en los lugares de alarma epidemiológica, sino en los lugares donde están en una situación de alta complejidad, para tratar de no llegar a la suspensión. No te pierdas con la pregunta que te hice, ¿no? La segunda pregunta. Yo le he enviado una nota al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada. Hemos hablado con sus funcionarios. En primera instancia, que en un momento tan crítico, la decisión de ir a la escuela lo tenemos que correr del marco jurídico. Esto no es porque si el DNU está vigente o no está vigente. Si hay una familia que tiene miedo, si hay una familia que, como nos pasa a todos, nos impacta todos los días el coronavirus, más allá de la discusión jurídica, y no desea enviar a sus hijos por ese temor a la escuela, lo que le estamos pidiendo a la reta, no solo, por supuesto, que no haya una ausencia o una sanción, una amenaza como han circulado mensajes de que le van a sacar la matrícula. ¿Pero le puede pasar eso a alguien si mañana no manda a sus hijos? Yo calculo que no me imagino a la reta haciendo eso. ¿Y qué pasa con los docentes? Claro. No, bueno, pero lo que estoy planteando acá, esa no es solo la discusión. La discusión es
La escuela tiene que garantizar la propuesta no presencial para garantizar la continuidad educativa de ese niño, de esa niña, de ese adolescente. Pero, ministro, ahí el tema docente es puntual. Y me encantaría que como ministro le pueda dar algún consejo a docentes de la Ciudad de Buenos Aires, porque los presionan para no dar virtualidad, los presionan para ir, les descuentan el salario si efectivamente hacen paro, que es la vía legal para poder cuidarse. Pero me imagino que usted conoce que los presionan para asistir, a veces van y no hay pibes en la burbuja y no les dejan dar virtualidad. Bueno, yo he conversado con los distintos sindicatos docentes, por eso hemos enviado en parte esta nota al jefe de gobierno. Por eso también mañana vamos a enviar una nota, una notificación de las mismas características a la provincia de Mendoza, porque estamos convencidos que no es momento de establecer ningún marco sancionatorio a un docente o a un auxiliar que no concurra a la escuela en el marco de la realidad que estamos transitando. Y a eso le sumo un elemento adicional que tenemos que tomar en consideración. La diferencia de priorización de la presencialidad en un dato no menor. Hay provincias, lo hablaba ayer con el gobernador Perotti. Yo había dicho la semana pasada que la provincia de Santa Fe había vacunado el 82% de los docentes auxiliares. Me corrigió ayer el gobernador Perotti, vacunó el 99%. La Ciudad de Buenos Aires vacunó el 14%. No, la provincia de Buenos Aires vacunó el 52% de los docentes. Eso también implica una priorización del desafío de sostener la presencialidad. Bien. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que dejar en claro. Y nuestro presidente, no tengan dudas, y nuestro gobierno va a adoptar las decisiones que sean necesarias para que podamos transitar de la mejor manera posible este momento tan difícil. Nicolás, quédate, porque queremos que sumar a Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, un ratito nomás, porque a todo esto, en el mientras tanto, esta diferencia entre la Ciudad de Buenos Aires y Nación, está la justicia y se espera que algo pase con la Corte Suprema. Andrés, buenas noches, bienvenido a Fuego Amigo, Cata Delía, Diego Schurman, el ministro Trota y el equipo, te saludamos. Contanos un poco qué se puede esperar de la Corte Suprema. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay dos escenarios posibles. En primer lugar, que la Corte Suprema de Justicia considere solamente lo que hoy técnicamente es posible, que la causa que inició la Ciudad de Buenos Aires es abstracta, porque el DNU, que fue objeto de impugnación y de este proceso que se desarrolló en la Corte, fue derogado a partir de la publicación del nuevo decreto de necesidad y urgencia. Esa es una posibilidad, que la Corte diga que la cuestión es abstracta. La otra posibilidad es que la Corte diga que es abstracta, pero emita un fallo exhortativo, indicativo, en donde, si bien no resuelve la impugnación de la norma, puede dar ciertos lineamientos de cómo se tiene que manejar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el marco de una pandemia, o de la pandemia que estamos viviendo. Es decir, un marco regulatorio general, que indique, que establezca ciertos parámetros, pero que no resuelva la cuestión de fondo. Ahora, doctor, ¿hay plazos perentorios para que decida la Corte o puede decidir dentro de 10, 15 o más días? No, pues la Corte ya llamó a acuerdo para el martes. El martes la Corte ya convocó, la Corte convocó para el martes acuerdo y está en la agenda para la resolución de este tema. Así que la Corte algo va a decidir el martes. Sí. La otra posibilidad es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mañana, en esa causa, denuncie como hecho nuevo el nuevo decreto de necesidad y urgencia, amplíe argumentos, y entonces la Corte debe darle traslado al Estado Federal y debe darle un nuevo traslado a la Procuración, y ahí sí estaría en condiciones de resolver una causa con una norma vigente. Esas son las tres posibilidades que hoy por hoy, hay dos que puede hacer la Corte el martes y otra que va a depender lo que haga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día de mañana. Andrés, le quiero preguntar al ministro Trota, ¿qué pasa si, por ejemplo, la Corte Suprema resuelve de manera favorable al gobierno de la ciudad? Nuestro gobierno, a diferencia de la Reta, que tiene una vocación selectiva para la aplicación de los fallos, porque respeta un fallo de la justicia local que no podemos ser ingenuos. Es un fallo promovido por la Reta.
Imagínense si hubiese sido un fallo a favor del gobierno nacional, que uno de los integrantes de la Cámara hubiese sido la hermana de nuestro ministro de Ambiente y el otro integrante y un íntimo amigo del titular de la Oficina Anticorrupción. Hubiese sido un escándalo nacional. Nada de eso ocurrió. Pero yo digo, hay que contextualizar. Después la reta ignora no solo un DNU, que es el instrumento y la herramienta que se utilizó a lo largo de todo el 2020 para transitar el marco de la pandemia, sino que ignora un fallo de la justicia federal. Si la Corte determina una decisión como la que estás planteando, nuestro gobierno siempre ha cumplido con los fallos de la justicia. ¿Le puedo preguntar a Andrés Gil Domínguez si están desacatando el DNU desde el gobierno de la ciudad? Es que desde un punto de vista estrictamente formal y constitucional, a partir de la vigencia del nuevo DNU, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna orden judicial que avale su nueva aplicación, está en desobediencia o no está cumpliendo una norma federal. ¿Y eso tiene consecuencias, Andrés? ¿Eso de estar en desobediencia? Y sí, tiene consecuencias. Eventualmente tiene consecuencias penales. Porque a diferencia del otro decreto de necesidad y urgencia, donde se obtuvo una medida cautelar de la justicia local, que era una justicia incompetente, pero bueno, el jefe de gobierno acató el mandato de la justicia local, en este momento no hay ninguna cobertura jurisdiccional cautelar que le posibilita al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumplir con un DNU que está vigente. Desde ese punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna potestad para no cumplir con un decreto de necesidad y urgencia vigente sin tener una cobertura jurisdiccional. Después la vía política pasa por otro lado, pero desde el punto de vista jurídico esa es la respuesta. Doctor Gil Domínguez, gracias por estar con nosotros esta noche en Fuego Amigo. Muchas gracias, un gran abrazo. Bueno, vamos a repasar un poquito el modelo israelí. ¿Quería decir algo, Trota? No, yo creo que es muy importante lo que ha planteado el doctor Gil Domínguez como marco, pero más allá de la responsabilidad política, de la responsabilidad penal, pasa el tiempo. Y cuando pasa el tiempo en el marco de una pandemia, vemos que la curva no baja, que el sistema sanitario está colapsado. Esa es la discusión de fondo. Esa es la responsabilidad de la reta. Bien. Esa es la responsabilidad de la reta. Lo voy a invitar a Trota que me acompañe con unas placas para repasar el modelo israelí, ¿no? Un país de avanzada que todos miran porque efectivamente está superando de alguna manera el coronavirus y también tuvo de alguna manera una suerte de laburo especial en lo que es la educación. A ver, en el 2020 las clases presenciales fueron intermitentes. En Israel solo se dictaban en ciudades con pocos contagios o más vacunados. Había una suerte de semáforo. Se hicieron PCR una vez por semana a docentes y alumnos. Esto sucedió en algunos colegios. Y solo cuando durante varias semanas daban todos negativos se dejaban de hacer esos exámenes. En enero del 2021 vacunaron a estudiantes de 16 a 18 años para que se presenten a los exámenes de fin de la secundaria y puedan ingresar a la universidad. Cuando la FDA, es el organismo de control de Estados Unidos, lo autorice, se van a empezar a vacunar con las vacunas Pfizer, que es la que utiliza Israel, a los menores de 16 años. Los docentes, esto fíjense que es muy importante, estuvieron entre los primeros en vacunarse, después de los mayores de 60 años, y los profesionales de la salud vacunaron a docentes y pacientes de riesgo. Y el 18 de abril de 2021, hace muy poquito tiempo atrás, volvieron todos a clases presenciales sin cápsulas, como dicen ellos, o sin burbujas, como decimos nosotros. Recién el 18 de abril, o sea, hace muy poquito. Recién habían intentado volver el año pasado, en septiembre del año pasado, pero vino una tercera ola y tuvieron que dar marcha atrás nuevamente. ¿Conocía el modelo israelí? Sí, he conversado con el ministro de Educación de Israel en más de una oportunidad. He conversado varias veces con nuestro embajador Uribarri sobre el caso de Israel, un país que es muy difícil comparar con la Argentina. Pero, ¿qué porcentaje del 0 al 100, no sé, se puede aplicar eso en la Argentina? No, el nosotros modelo de Israel. hemos tenido un fuerte aprendizaje de Israel y de otros países del mundo. He conversado mucho con el ministro de Francia, en UNESCO, UNICEF, hemos intercambiado experiencias, también con los países latinoamericanos. Y nosotros, en parte, hay ciertos aspectos que son semejantes.
los docentes son un grupo priorizado en Argentina. Hemos vacunado 502.000 docentes y auxiliares en la Argentina, con la vacuna de Sinopharm. Una vez que terminemos de vacunar a los mayores de 60, vamos a volver a vacunar a los docentes en todo el país. Y eso va a fortalecer la presencialidad. Por supuesto que no la resuelve, porque todo está inmerso en las otras variables epidemiológicas. ¿Y la posibilidad de testeos en los colegios? Bueno, hay testeos, distintas jurisdicciones están llevando adelante testeos de docentes, optativo por supuesto, y de auxiliares, ¿no? Y todo eso creemos que es algo que se puede llegar a fortalecer vinculado a estas variables epidemiológicas. Cuando conversé con el ministro de Educación de Israel, que es un general del ejército, ¿no? Le preguntaba por qué ellos habían tenido una apertura y un cierre que generó mucho impacto global, ¿no? Porque tuvieron una curva muy rápida de contagios. Y cuando le pregunté qué consejo me daría sobre el aprendizaje de esa experiencia, y me dijo, fuimos demasiado rápido. Eso me lo dijo en agosto del año pasado. Y es algo que yo le repetí muchas veces. ¿Qué quiere decir fuimos demasiado rápido? ¿Como que cerraron las presenciales rápido? No. Empezaron las clases demasiado rápido. ¿No? Y por eso el año pasado, cuando algunos plantean Argentina es el único país del mundo que no tuvo clases presenciales, yo les pido que entren a Google y vean que no es así. Nosotros tomamos cada decisión con la evidencia que teníamos en cada momento. Pero les quiero dar un ejemplo, ¿no? Esto es América Latina. Apertura de escuelas. Sí. ¿No? Argentina está entre los países de América Latina que más rápido empezó a abrir las escuelas. No es un mérito de nuestro gobierno eso, es un mérito de la sociedad. Es un mérito del diálogo, de los consensos, de la madurez. Y abrir y cerrar escuelas, en cuanto a la presencialidad, es el desafío que transitan todos los países. Uruguay hoy no tiene clases presenciales. Y las tuvo casi todo el 2020. ¿Por qué? Porque no fue impactado por la pandemia. Distintas realidades implican distintos abordajes. ¿Qué es lo que logramos en Argentina hoy? Mínima unidad geográfica posible. Santa Fe. No es lo mismo el Gran Rosario hoy que el Gran Santa Fe, más al norte, o Rafaela. No. Bien. Eli, te teníamos postergada, dale, tenías una pregunta. A mí hay algo que me hace ruido, porque como el ministro habla de que los contagios no son en las aulas, que el problema es en la circulación. Entonces, es como que siento que se plantea un nuevo debate. El año pasado era salud y economía, ahora parece que es educación y economía, porque de los 78 sectores esenciales, no se redujo ninguno en el recorte de la circulación. Entonces es como, sí, está bien que los chicos no vayan al colegio, pero está bien que todos sigan yendo a sus trabajos. Digo, no hay ninguna actividad que pueda hacer home office. Primero, varios aspectos al respecto. Se restringió, y es una de las medidas que no solo está en este DNU, sino en el DNU anterior, el uso del transporte público por parte de los trabajadores esenciales, no de cualquier trabajador. Eso implica también, en línea a lo que vos mencionás, el trabajo en el hogar. Pero hay 78 sectores considerados esenciales. Esos no se tocaron, no se modificaron. No, por supuesto, son los que pueden utilizar el transporte, los trabajadores esenciales. En segunda instancia, se amplió toda la prohibición de circulación en la nocturnidad, que es la segunda instancia que aporta a reducir la circulación. Eso también, por supuesto, tiene un impacto económico. Y luego se vincula también a la realidad económica y social que está transitando nuestro país, y es así donde también vemos reflejada la decisión que adopta nuestro gobierno. Luego de un 2020 que fue de enorme complejidad, pero también de enorme despliegue en un país que trastabillaba cuando nos golpeó la pandemia, como fueron el IFE y el ATP. Hoy lo que estamos tratando de lograr es administrar la disminución de la circulación para poder superar esta etapa, tratando de generar los equilibrios mínimos en cada uno de los sectores. Ministro, muchísimas gracias por estar acá en Fuego Amigo. Muchísimas gracias a ustedes. Y ustedes miren estas imágenes, este caos que se generó ayer. Miles de personas quedaron atrapadas, demoradas por controles sorpresivos que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Les tomaban la temperatura. Ahora vamos a ver bien qué pasa si alguno daba, por ejemplo, que tenía fiebre, Diego, pero realmente generó un incordio para miles de personas que en distintas conexiones de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires
querían transitar y de repente se encontraban con estos controles sorpresivos. Bien, como bien decía Cata, esto fue ayer, pero vamos a ver qué pasa ahora, en estos momentos, allí en General Paz y San Martín, donde está nuestro móvil, está Mica, para ver efectivamente, ¿no?, qué pasa con los controles, qué pasa con aquellas personas que da fiebre. Vamos a estar enseguida con ese informe donde Mica nos va a aclarar algunos de los puntos sobre los cuales tenemos bastantes dudas. Nosotros solos no, seguramente ustedes también. Pero antes tenemos un informe. Ayer, en los principales accesos a la provincia de Buenos Aires, el caos vehicular no se tomó feriado. Filas interminables de autos coparon el paisaje de Panamericana y Acceso Oeste y la gente recibió con muy buen humor los retenes que armó el gobierno de la provincia. Mira, esto es inútil. Mira. ¿Qué pasó? Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de control vehicular en las principales autopistas y además de pedir la documentación de los autos, salieron con los termómetros en la mano. Imagínate la felicidad de los que quisieron pasar un lindo sábado feriado y se comieron gran parte del día arriba de los autos. Lindo paseíto familiar, ¿no? ¿Usted cree que es gracioso? Es irrespetuoso. En Twitter, los repudios a los controles fueron variaditos. Funcionarios, actores, conductores de televisión y médicos reconocidos se descargaron de lo lindo. ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico. Desde la ciudad, Felipe Miguel salió al cruce y dijo que estas medidas no fueron acordadas y dejó en claro su postura. Desde el punto de vista sanitario es una medida a todas luces innecesaria. El secretario de Transporte porteño, Juanjo Méndez, dejó entrever una falta de coordinación entre la provincia y la ciudad. Yo me enteré igual que ustedes en el momento en que estaba ocurriendo y por los medios. Desde la provincia, el que defendió la medida fue el jefe de gabinete, Carlos Bianco, que dejó en claro que lo que realizaron las fuerzas de seguridad fue un control sanitario y que la idea fue desalentar la circulación. Y la que salió a bancar la medida tomada por Sergio Berni fue Sabina Frederick. ¿Está chequeado esto? Sí, son puntos en los que ellos tienen jurisdicción. Esto está muy bien. Hubiera sido bueno por ahí tenerlo hace 15 días, ¿no? Pero bueno, es muy importante cada uno de los controles que se suman. Si tienen control de temperatura, por supuesto, mejor. Mira la tregua que nos trajo la pandemia. Hoy el paisaje fue otro, y aunque hubo controles en diferentes accesos, poco tuvo que ver con el caos que se generó ayer. Y entonces, ¿los retenes no eran tan necesarios? ¿O desde el gobierno se hicieron eco de las críticas y bajaron un cambio? Bueno, estamos con uno de los afectados, que es el doctor Carlos Camburian, que fíjense lo que escribía en la red social, en Twitter, a propósito de la situación que estaba atravesando. Ahí lo estamos viendo, Hoy llegué 3 horas tarde para atender pacientes. Panamericana cortada con un no control absurdo. Y si prueban con testear y no robar vacunas... Bueno, se lo vamos a preguntar directamente a él. Buenas noches, doctor Camburian. ¿Cómo está? Cuéntenos un poco qué pacientes y qué afecciones tenían los pacientes que lo estaban esperando y que usted no se demoró en atender por estos controles. Yo estaba yendo buenas noches, perdón, discúlpenme. Yo estaba yendo a atender a un merendero en Malvinas Argentinas, esto lo hago en general todos los sábados. Y la verdad que qué afecciones tenían no lo puedo conocer porque muchos de ellos volvieron a sus casas, porque yo me demoré 3 horas en ese retén. Y no solamente yo, había muchos profesionales de la salud, conocidos míos inclusive, que me escribieron también, que estaban retenidos ahí y que tenían que tomar su guardia, digamos, en algunos centros asistenciales. Es decir, esto... ¿Pero qué les decían? Si ustedes eran médicos, porque la verdad me parece absurdo que un médico lo demoren y lo detengan cuando tiene que estar haciendo su trabajo y llegarlo lo más rápido posible. ¿Qué les decían en esos controles a los trabajadores y trabajadoras de la salud cuando los demoraban? No, es que era imposible tener comunicación con nadie porque, digamos, estábamos en un embotellamiento brutal y parados en la Panamericana con el auto apagado definitivamente. Yo estuve 2 horas y media, casi 3 horas parado, inmovilizado. Parado, sí. Pero después, perdón, doctor. Pensé que había un choque. Perdón, porque usted, dijo que son los no controles o no control, la NO con mayúscula ahí en el Twitter, en la red social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hubo control, que simplemente hubo demoras o cuando llegó le tomaron la fiebre? ¿Qué es lo que pasó en el momento que pasó? No tomaban la fiebre de nadie, digamos. Era simplemente era un tapón. 2 filas de...
2 filas de conos con muchos policías al lado, filas de policías al lado, ambulancias y móviles de policías, y dejaban pasar de a un solo auto, pero pasábamos, digamos, ni siquiera... nada, pasábamos. Recordemos que el año pasado había carriles exclusivos para personal de salud, digamos, ¿no? Sí, ahora ya no, inclusive algunos peajes tampoco, digamos, antes los peajes tenían carril exclusivo, ahora ya no los tienen. Pero insisto con esto no era un control sanitario. Ahora, y si lo vuelven a hacer esto, Camburián, sostenidamente, digamos, de forma sorpresiva, estamos en un problema. Sí, claro. Yo por eso me gustaría saber, por ejemplo, ayer cuántos positivos pudieron retener y aislar en ese control. Sería importante saber, para saber la funcionalidad de este tipo de Lo que está claro, me parece sanitarios. que lo que está claro es que evidentemente no fue el mejor modo de implementarlo, pero No, está para claro nada. que están queriendo dar un mensaje muy concreto respecto de no a salir. los médicos que van de a no trabajar y movilizarse. atender en el Ahora, medio de se la puede hacer de pandemia. otra manera, pero estamos en un contexto muy bravo y el principal problema tiene que ver con que la gente sale como si no ocurriera nada. Pero, Yo entiendo ¿cuál sería el discordia. sentido de la sorpresa, de estos retenes sorpresivos? Porque que los anuncien y la gente se ordene y se cuide es una cosa. ¿Cuál sería el sentido de la sorpresa? ¿Usted, doctor, sabía de esto o no? No, es más, yo me enteré que era un control sanitario, o llamémoslo sanitario, cuando llegué que estaban los conos. Yo pensé que era un choque de gran magnitud y por eso estábamos todos parados, como muchas personas. Entonces, insisto con esto, que haya controles sorpresivos es buenísimo. Insisto, cuando uno pasa por ahí, quizás debería ser testeado, o quizás debieran hacerle algunas preguntas, ¿no? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene tos? Algo, ¿no? Digamos, pero si no, es simplemente pasar entre un grupo de conos. Esto fue lo que sucedió, No, pero en hubo algunos ningún tipo de lugares sí control. tomaban la temperatura. Bueno, acá no. El Libertador y General Paz sí tomaban la temperatura. Sí. Acá no, es más, inclusive había personal sanitario grabando con teléfonos celulares el embotellamiento, digamos. No había mucho trabajo en ese lugar. Yo insisto con la idea de la sorpresa, si tiene sentido o no. Digo, si se advierte y se ordena, la gente puede organizarse. Sí, sobre todo que ya pongan el carril, como decía Pablo, como el año pasado, para que el personal esencial pueda circular rápido. Sí, igual, de todos modos, digamos, hay restricciones, por supuesto, las restricciones están dadas por decreto, es un delito, digamos, no cumplir con las restricciones. Insisto que me parece que lo que hay que hacer ahora es buscar enfermos, no buscar culpables de circular por la calle para ir a un hospital. ¿Y usted dice que no los están buscando, que no están testeando? ¿Está diciendo eso? No los estamos buscando para nada, en absoluto. Estamos haciendo un nivel insignificante de test para una Argentina que tiene un 30% de positividad. Doctor, ¿cuál era el clima? En esa escuela imagino gente quejándose, pero ¿qué es lo que percibió? ¿Qué escuchó? No, tremendo. Insisto, al inicio todos pensaban que era un choque, por eso estábamos todos esperando que se resuelva y preocupados por el choque, pero después cuando pasaba el tiempo, bueno, pasaba a motos sobre todo diciendo, sí, no, es control sanitario, etcétera. Empezamos a mirar Twitter, aburridos ya casi, y nos enteramos de lo que sucedía. Bueno, ahí cuando yo iba llegando dije, bueno, quizás me toman la temperatura o algo. No, absolutamente nada. Y ahora que estás fila de más policía, sí. Sí, ahora que estás más tranquilo y, digamos, ya saliendo del tuit ese que quizás fue una manifestación en ese momento de enojo, si te escucha alguien del gobierno de la provincia que organizó estos retenes sorpresivos que generaron estos incordios, ¿qué les dirías? Que estaría buenísimo que a cada auto que frenaban le hagan un test de 10 minutos y si encontramos positivos los aislemos. Sería una forma fenomenal, como vengo diciendo hace mucho tiempo, de poder controlar esta pandemia. Si hacemos eso sería mágico, pero no. Acá lo que se hizo fue una especie de piquete en la Panamericana. Bueno, ¿lo cree como una propuesta para disuadir la circulación o no? ¿O fue una, digamos, una mala propuesta? Para nada. No, para nada, en absoluto, no disuade nada, no, para nada, no le veo mucha función a esto, definitivamente, me parece que es un error, fue un error y creo que se entendió que fue un error porque los controles no siguieron de este modo. Doctor, quédese un segundito en pantalla Sí. porque vamos a tomar contacto con nuestro móvil, con Micaela, que está en General Paz y San Martín a propósito de este tipo de controles para ver lo que está sucediendo ahora, para ver si está pasando lo mismo que le pasó a usted, ¿sí? Mica, te escuchamos. Buenas noches, Cata, Diego. Estamos a 100 metros de la intersección de Avenida General Paz y Avenida San Martín. Como verán, ya rigen el refuerzo
de los controles, en este caso. Está trabajando la policía de la ciudad también, con tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Acá lo que se hace básicamente es pedir el permiso de circulación correspondiente que cada conductor lo hacen en vehículos particulares y también en algunos casos en transporte público tienen que tener. Eso en principio. ¿Están tomando fiebre, Mica, o no? ¿Están tomando la temperatura? No, Diego, acá no. Acá policía de la ciudad, tránsito de la ciudad, no toman la temperatura. Lo único que piden es el circular, que recordemos, lo tienen que tener esenciales, personal autorizado, aquel los permisos, que tenga digamos. el permiso Ahora, por 24 horas. Mica, ¿vos sabés qué Exacto, eso pasa mismo. si alguien llega a tomar la temperatura y efectivamente da que tiene fiebre? ¿Qué pasa con ese conductor? Estábamos hablando recién con efectivos que están a cargo del control, policía de la ciudad. Ellos me dicen que desconocen esa información porque, claro, en realidad ellos no fueron los que realizaron el operativo sobre la Panamericana, la General Paz que vimos durante el fin de semana. Con lo cual, me dicen que no tienen esa información porque ellos directamente no se encargan y bajo ningún punto de vista acá en la ciudad de Buenos Aires van a tomar la temperatura. Bueno, ahí vemos ya una falta de coordinación, ¿no, Diego? Sí, me parece que ahí lo que están tratando es de controlar efectivamente, como decía Mica, que tengas el permiso de circulación. No es un control estrictamente sanitario, claro, ¿no? Que es tomar precisamente la temperatura. ¿Muchos autos pasan por ahí, Mica, a esta hora? A esta hora no tantos, te digo, nosotros estamos trabajando desde muy temprano en el lugar y hasta hace media hora sí pasaba bastante caudal vehicular. Muchos autos para la policía y el personal de tránsito de la ciudad y les piden los datos. ¿Y alguna situación incómoda? ¿Alguien que se haya molestado por los controles o todo bien? Mira, lo que vimos por las horas que estuvimos acá trabajando, como te digo, desde muy temprano, la gente muy amable muestra la aplicación, la app Cuidar, en donde figura en verde, bueno, el permiso para circular. Por el momento no hemos visto nada, digamos, raro ni extraño. La gente suele tener la aplicación para circular, sobre todo a esta hora de la noche, ¿no? Sí, me da la sensación, Cata, que no es lo mismo que estaba relatando el doctor Camburián, ¿no? No, no es lo mismo. Colas extensas, supuestamente para tomar la temperatura, en otro horario, ¿no? Ya estamos hablando de la noche del domingo tarde, creo que la situación es bastante distinta y no se ven largas colas, ¿no? Se ve la gente que para, le piden el permiso y rápidamente vuelve a circular. No ves nada extraño ahí, no viste ninguna situación de incordio por parte de quienes están manejando los autos y pasan por ese lugar. No, para nada, Diego. Nadie que haya querido tampoco sobrepasar el control bajo ningún punto de vista. Por acá, a estas horas, repito, la situación es bastante tranquila. Bueno, doctor Camburián, entonces, espera que esto no se vuelva a repetir, me imagino. Está diciendo además que deberían testear si se hacen controles sanitarios. ¿Por qué cree que se tomó una medida así en el gobierno de la provincia? Yo creo que se quiso tomar una medida de impacto no solamente sanitaria, o llamémosla sanitaria, para mí no es una medida sanitaria, pero también se quiso, entiendo yo, tomar alguna medida de impacto político. Me parece que hubo una mezcla de circunstancias que generaron esto. Insisto, no fui yo solo, había ambulancias que tuvieron que esperar 1 hora para poder pasar entre los autos. No, muchos lo de la autos. ambulancia es una locura, me decís eso. Bueno, pero pasaba, es así, realmente es así. Me acerqué yo a una ambulancia porque estaba con la sirena para ver si necesitaban ayuda. Imagínate cómo estaba la cosa, caminando por la Panamericana, autos con desperfectos, choques, muchos choques alrededor, porque viste cómo es esto, se para un auto porque se recalienta el motor, otro viene atrás, le choca, un desastre. Así que, digamos, si esto fue una medida para beneficiar la salud, todo lo contrario, la perjudicó. Doctor, gracias por estar acá con nosotros esta noche. Esperemos que no vuelva a pasar una situación así. Le agradecemos que esté con fuego, amigo, y que, insisto, que estas situaciones se superen. Muchas gracias. Amica, hasta luego. Amica también desde el móvil. Gracias por el informe allí en General Paz y San Martín, ¿no? Como vemos, una realidad bastante distinta a lo que había sucedido ayer en el caso de la Panamericana, como atravesó el doctor. Así que le agradecemos también a nuestro móvil, a Mica. Bueno, atención, síganme, en realidad síganla a Eli porque tiene información exclusiva del impuesto a las grandes fortunas. Eli, ¿vos sabés quiénes son los que no pagaron?
Sí, los que no pagaron son cerca de entre 150 y 180 contribuyentes con patrimonios, recordemos, de más de 200 millones de pesos, que se presentaron en algunos casos a la justicia y otros no llegaron a hacerlo, pero no pagaron. Tenemos algunas caritas, recordando a algunos de quienes no han pagado. Bueno, Cristiano Ratazzi, empresario, bueno, no pagó. Problemas para pagar no tendrían. Sí, no está vendiendo... No conozco el patrimonio de Ratazzi, pero evidentemente... Bueno, cayó la venta de autos, ¿podría ser esa la justificación? Sí. Ponele. No, el patrimonio lo tiene porque si no, no estaría incluido. Estamos hablando digamos, de todas aquellas que tienen patrimonio declarado de más de 200 rápido quiénes millones. son estas personas que Cristiano no quieren pagar. Ratazzi, empresario del sector automotriz, Luis Pérez Compán, y toda su familia, Héctor Mañeto, uno de los directivos del Grupo Clarín, Inés Bengoelea, que es la nieta de Amalia de Fortabat, Sebastián Bember, que es uno de los empresarios y miembro del directorio del Grupo Peñaflor, Juan Carlos Romero, senador de la Nación, y bueno, unos muchachos que son por ahí con unas caras más conocidas. Fue gobernador de Salda también, ¿no? Después hay otras caritas Romero fue conocidas. gobernador de Salda, sí señor. Bueno, hay futbolistas, Lo de Tevez es exfutbolistas. tremendo. Carlos Tevez, qué desilusión. Renato Sibeli, Y very difficult, ¿no? Para Tevez. Cristian Bacedas. Ahora, toda esta gente, si están en Estados Unidos y viene Biden y les dicen garpa, y garpa todos los meses, ¿pagan en Estados Unidos? No sé qué van a hacer en el caso de Biden, supongo que por ahí pagan. Pero lo cierto, esta noche se conoció el número de la recaudación y fue bastante bueno, a pesar de estos muchachos que no pagaron. ¿Cuánto? Es un dato de último momento, 223.000 millones de pesos. El 80% de los ricos que tenían que pagar este impuesto. ¿Y esa plata dónde va? Cumplieron, lo pagaron. Bueno, esa plata va en una parte a equipamiento médico y vacunas. Va también a becas Progresar, a pymes para sostener el empleo y los salarios, a los barrios populares y a proyectos y emprendimientos de obra de gas natural. Escuchaste información exclusiva acá en Fuego Amigo de la mano de Eli Pejer. Nosotros nos vamos a un corte, pero ya venimos. Ahí estamos viendo los controles en General Paz y San Martín. Todo bastante tranquilo, ordenado. Esperemos que la imagen que se vio y que vivieron miles de personas que transitaban en la conexión, en distintas conexiones de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, no vuelvan a repetir ese caos que tuvieron que sufrir, sobre todo los trabajadores y trabajadoras esenciales. ¿Qué culpa tienen? Que encima se tuvieron que quedar atrapados hasta 3 horas, ¿eh? Bien, amigos, nos vamos con el Fuego Amigo del día, precisamente, en este caso, a través de redes sociales, un tuit de Alicia Castro. Y la producción pretende que yo lea eso. Yo te voy a ayudar, Dice, India tiene 15 muertos por COVID por millón de habitantes. En Argentina tenemos 3 veces más, 63 muertos por millón de habitantes. No se están haciendo las cosas bien, Alberto. Hay que establecer una estrategia de eliminación, no de mitigación. Bien, ahí está el fuego, amigo. ¿Podemos decir que te pusiste al lado del televisor. Es que para era ver muy eso? chiquitita la letra. Bueno, amigos, nos retiramos. Si quieren, saluden a Cata. No es el cumpleaños, pero alguien se confundió y Feliz está todo el mundo. cumpleaños, Cata. Feliz cumpleaños, Cata. Que la pase Gracias. bien, que termine Me lindo. encantó, fue un falso cumpleaños, pero divino, ¿no? En estos tiempos que no ves a nadie, me encanta que me saluden. Bueno, buenas noches Hasta a todos, mañana, a todas. Y a todos. Chao.